La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios y en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios y en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I-A. Hey, ¿qué estás haciendo? No, nada. Hola a todos, muy buenos días. Hoy estamos súper contentos de estar acá reunidos y para mí es súper emocionante el poder compartir este tiempo con ustedes, el poder iniciar esta serie. Y yo quiero darles la bienvenida a todos los que están acá en esta sede, a todos los que nos ven en cada una de las sedes y a los que se conectan a través de nuestra transmisión. Vamos a darles un aplauso de bienvenida bien fuerte para cada uno. Hoy iniciamos esta serie que hemos titulado La Biblia para gente adulta. Y es un título que puede sonarnos, de primera puede sonarnos algo extraño. ¿Cómo así que la Biblia para gente adulta? Y la razón de esto, lo que tenemos en mente inicialmente, es que la mayoría de nosotros conocimos de la Biblia o escuchamos de la Biblia cuando estábamos niños. Y escuchamos en su mayoría de la Biblia acerca de historias de la Biblia. O probablemente alguno escuchó de la Biblia por primera vez siendo adulto, pero escuchó de la Biblia siendo adulto de parte de otro adulto que escuchó de la Biblia cuando era niño, y ese adulto escuchó historias de la Biblia. Y el punto con esto es que crecimos teniendo una percepción de la Biblia infantil. Una percepción de la Biblia donde pensamos en la Biblia solo como algo mágico, pensamos en la Biblia como algo lleno de historias asombrosas o fascinantes. Y esa es la razón por la cual muchas personas, cuando llegan a ser adultos, desestiman la Biblia. Porque muchas personas, y yo quiero que tú escuches esto, muchas personas conocen historias de la Biblia. Y todos conocemos esas famosas historias. Si yo te preguntara, ¿cuál es la historia de la Biblia que más te impacta, que más te emociona? Probablemente algunos de ustedes me van a hablar de la historia de Moisés liberando a la nación de Israel, o del pueblo pasando por el Mar Rojo, la nación de Israel. Recordamos la historia de Adán y Eva, recordamos la historia de Jonás, recordamos la historia de Daniel y sus amigos en Babilonia y las cosas que experimentaron, y los amigos de Daniel siendo arrojados al horno de fuego y siendo liberados por Dios de ese horno, y a Daniel siendo arrojado a un foso lleno de leones. Y conocemos esas historias, las conocemos porque crecimos escuchando historias de la Biblia. Pero aunque la mayoría de nosotros conocemos las historias o historias de la Biblia, ¿sabes? La realidad
es que la mayoría de las personas no conoce la historia de la Biblia. Conocemos historias de la Biblia, pero no conocemos la historia de la Biblia. Y una vez más, esta es la razón por la cual muchas personas, cuando crecen, ven la Biblia solo como un libro donde hay historias que les contaron de niños, quizás para ir a dormir o para entretenerlos. Pero no ven la Biblia con la profundidad y la importancia que ella tiene. Porque solo conocemos historias. Y muchas personas que conocen esas historias de niño crecen y luego dicen cosas como esta. Y tal vez tú has escuchado gente diciendo cosas como esta. No leas toda la Biblia. O dice, porque si lees toda la Biblia te vas a volver loco. O la Biblia es para gente ingenua. Porque ahí simplemente hay cosas llenas de fantasía, cosas que no son ciertas. Eso que está allí en la Biblia, eso realmente no es cierto. Entonces mucha gente que solo conoce historias de la Biblia, toman la Biblia y la abren en su casa. Porque algunos la ven solo como algo supersticioso. Algo que los va a ayudar y que va a hacer que se alejen las malas vibras de la casa, las malas emociones de la casa. Pero la razón es porque conocemos historias de la Biblia, pero no conocemos la historia de la Biblia. Y déjame decirte algo, es tan importante conocer las historias de la Biblia como conocer la historia de la Biblia. Porque el problema que tú y yo tenemos con esto es que tú y yo recibimos la Biblia de esta forma. Por cierto, esta es mi Biblia, no de niño, pero sí mi Biblia ya de joven. Esta Biblia tiene conmigo 23 años. La adquirí siendo muy joven y la he conservado y ha sido mi Biblia para estudiar. Pero sabes, cuando tú y yo recibimos la Biblia, la recibimos de esta forma, la recibimos ya empastadita, clasificada en capítulos, con libros, con versículos. La recibimos y tenemos incluso mapas de los relatos bíblicos, tenemos índices temáticos, comentarios, referencias que nos facilitan estudiar la Biblia. Pero sabes que el mundo no recibió la Biblia de esta manera. Es decir, la primera vez que la Biblia llegó y la manera como el mundo recibió la Biblia no fue de esta forma. Y eso es uno de los retos que tenemos cuando se trata de conectarnos con la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué te digo que es tan importante conocer la historia de la Biblia? Y la razón por la cual es tan importante es porque si no conoces la historia de la Biblia, es fácil subestimar las historias en la Biblia. Cuando tú y yo simplemente recibimos este libro y pensamos, mira, aquí hay historias fascinantes, pero no conocemos cómo fue que esto llegó a nuestras manos. ¿Cómo fue que este libro llegó a ser lo que hoy conocemos como la Biblia? Entonces, es muy fácil para muchos subestimar, y te voy a decir por qué creemos que subestimamos las historias en la Biblia, porque desconocemos la historia de la Biblia. Te voy a decir una de las grandes razones por las cuales sabemos que subestimamos las historias de la Biblia o en la Biblia, y es porque ahora de adultos, cuando enfrentamos situaciones difíciles, no vamos a ella. No consideramos la Biblia como la primera opción para saber qué hacer y cómo hacerlo, cómo enfrentar las experiencias y las situaciones difíciles que pueda estar atravesando. Así que tenemos este problema porque desconocemos lo que es la historia de la Biblia, cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Y a través de esta serie, y me alegra muchísimo que puedas estar acá, que puedan estar viéndonos, porque a través de esta serie vamos a compartir
Y durante estas semanas que vamos a estar hablando, y te animo a que no faltes, porque te voy a decir algo, hoy voy a compartir la primera parte. Pero esta primera parte, al final de esta primera parte, creo que vamos a quedar así como que, ajá, ¿y qué más? No aterrizó. Esto como que continúa y va a ser así. Durante cada una de las 4 semanas vamos a ir desarrollando este tema para conocer y cambiar nuestra perspectiva. Esa perspectiva que tenemos de la Biblia solo como niños, esa perspectiva que tenemos de la Biblia donde solo nos hablaban de historias fascinantes, pero crecimos y pensamos que la Biblia es solo un libro de historias mágicas, épicas, misteriosas, místicas, porque desconocemos esa historia de la Biblia. Y durante esta serie vamos a ir conociendo acerca de esta historia. Ahora, tengo que comenzar con esto. La historia de la Biblia no comienza en el inicio. Si quieres saber acerca de la historia de la Biblia, lo primero que necesitas saber es que la historia de la Biblia no comienza en el inicio. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros tomamos la Biblia y cuando vamos a leer la Biblia, la leemos desde el principio. Leemos desde Génesis. Y leemos la frase que dice, en el principio creó Dios. Pero sabes, la historia de la Biblia no comienza allí, no comienza en Génesis. La historia de la Biblia, si quieres saber cómo fue que comenzó esto de la Biblia, tienes que ir un poco más allá de la mitad de la Biblia. Más allá de la mitad. ¿Cómo así? Porque la historia de la Biblia comenzó con un hombre que ni siquiera fue judío, fue un hombre griego. Un hombre griego que era médico e investigador en su época llamado Lucas. Sabes, este hombre llamado Lucas tenía un amigo que en su sociedad, este amigo Teófilo, tenía una posición importante, no solo financiera, sino una posición social importante. Y lo que sabemos es esto, la historia nos dice esto. Lucas comenzó a escribir, a recopilar primero información acerca de la historia de la vida de Jesús. Y comenzó a recopilar información porque este amigo llamado Teófilo, en el tiempo en el que él vivió, que fue en el tiempo donde Jesús vivió, cuando Jesús fue arrestado, fue crucificado, luego resucitó, Teófilo comenzó a escuchar muchas historias acerca de Jesús. Y al escuchar historias acerca de Jesús, Teófilo escuchaba una historia por acá, alguien le contaba, mira, sabes que hay un hombre, un maestro, y otra persona le contaba otra parte del relato, y Teófilo estaba fascinado con eso. Al escuchar esos relatos sueltos, uno aquí, uno allá, él comenzó a convertirse en un creyente, pero él quería tener un relato más claro. Y es aquí donde entra en contacto con Lucas. Lucas comienza entonces a hacer una investigación para contarle a Teófilo lo que había pasado. Y esa es la forma como lo escribe Lucas. Yo quiero mostrártelo en el capítulo 1 de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Mira conmigo, Lucas dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y aquí hay algo interesante que debemos resaltar, es esa palabra muchos. Muchos. ¿Y por qué es interesante? Porque si conoces de historia y si conoces de historia antigua, sabes que en la antigüedad, primero, no era fácil escribir. Escribir era algo sumamente costoso. No era algo que cualquier persona podía hacer. Era algo que solo algunas personas dentro de la sociedad podían hacer. Por otra parte, cuando algo ocurría, en realidad no había muchos que escribieran acerca de ese acontecimiento. Pero aquí es sorprendente lo que Lucas está diciendo. Lucas le está diciendo a Teófilo, ¿sabes, Teófilo?
ha pasado algo, ha ocurrido algo muy importante, tan importante que los historiadores hoy dicen, es asombroso que muchas personas documentaran esto, se dieran a la tarea de escribir acerca de esto, porque no era común en la época. Pero Lucas le dice a Teófilo, sabes, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y aquí vamos, 2 versículos más adelante, Lucas le dice a Teófilo, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, y aquí te repito, era un hombre de una posición social y económica en la época muy importante, y Lucas dice, yo también, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. Y te voy a decir algo que es un hecho no solo bíblico, es un hecho histórico. Hoy en día los historiadores reconocen que en este tiempo uno de los investigadores y escritores más importantes, minuciosos y precisos fue Lucas. Porque cuando tú lees lo que Lucas escribió y la forma, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, tú vas a ver tantos detalles que no los encuentras en otros evangelios. Definitivamente Lucas se dedicó a investigar con esmero todo para escribirlo. Y no solo, lo sorprendente es que Lucas no solo escribió esto que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. En realidad, Lucas también escribió este libro que tenemos en nuestro Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles registra los primeros 30 años de la vida de la iglesia. ¿Entiendes esto? Lucas está prácticamente dedicando más de 30 años de su vida para investigar. Está dedicando más de 30 años para registrar, para documentar las cosas que habían pasado. ¿Y cómo sabemos que hubo tanta precisión? Porque bueno, Lucas conoció, él no fue uno de los 12, por cierto, pero él compartió con Pedro. Él conoció a Marcos, él conoció y compartió con Juan. Y luego durante esos primeros años de la vida de la iglesia, Lucas viajó con Pablo. Y Lucas conversó con mucha gente que fueron testigos presenciales, que estuvieron allí en el momento que ocurrieron muchas de estas cosas que él escribe, que han pasado. Y Lucas le dice a Teófilo, lo he investigado con esmero desde su origen y he decidido escribírtelo ordenadamente. Porque has escuchado, Teófilo, una historia por aquí, un relato por allá y quieres saber, y yo quiero que tú lo sepas de forma ordenada. Ahora, ¿por qué un médico investigador tan importante dedicaría tanto para registrar una historia? ¿Por qué? La razón por la cual Lucas dedicó tanto para registrar esta historia es porque Lucas documentó la vida de Jesús, porque la historia de Jesús no terminó en una cruz romana. Escucha, la razón por la que Lucas dedicó tanto y documentó todo esto es porque la vida de Jesús no terminó en una cruz romana. Piensa en esto. Jesús es visto originalmente como un maestro para los judíos. Pero Jesús, al ser visto como un maestro, Jesús dice cosas que ningún maestro ha dicho. Jesús llega a decir que Él mismo es Dios, que Él es el pan de vida, que Él es el camino al Padre. Incluso Jesús ha dicho que Él morirá y que al tercer día resucitará. Ahora, si alguien dice todo eso y luego es crucificado y muere, pero finalmente pasan los días y no resucita, ¿sabes?
a nadie le va a interesar esa historia. Este fue otro aspirante más a rabino. De hecho, fue alguien hasta un poco tronado de la cabeza por las cosas. ¿Recuerdan las cosas que decía el difunto? Eran locas, ¿no? Eran extrañas. Pero ¿sabes por qué Lucas documenta esto? Porque ha ocurrido algo. Y él dice, y lo tenemos en toda su investigación, la razón por la que Lucas documenta todo esto fue porque la historia de Jesús no terminó en una cruz. Y yo quiero que no pierdas de vista ese detalle. Porque cuando hoy nos preguntamos cómo es que esto llegó a nuestras manos, cómo es que esto que hoy conocemos como Biblia llegó a nuestras manos, no podemos perder de vista esto. No lo podemos perder de vista. De hecho, cuando la iglesia inició, y Lucas también registra esto, en el libro de los Hechos, se dio un primer discurso, el día del lanzamiento de esa iglesia. Lo recordamos, Hechos capítulo 2, como el día de Pentecostés. Una fiesta donde en Jerusalén se reunían todos los judíos, pero en ese momento el Espíritu de Dios se manifestó y mucha gente fue llena del Espíritu de Dios. Y el apóstol Pedro comenzó a compartir un discurso y Lucas registra estas palabras. Pedro le dice a la gente, Dios lo resucitó. Hablando de Jesús, ¿saben? Escuchen, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Eso es sorprendente, porque cuando Jesús fue crucificado, en ese momento, ¿sabes? No había esperanza. De hecho, los discípulos de Jesús todos huyeron, estaban atemorizados, pensaban que iban a terminar de la misma forma como Jesús terminó. En ese momento nadie estaba creyendo, Pero cuando Jesús resucita, todos los que se habían escondido, incluso la gente que había gritado, crucifíquenlo, ahora lo ven con vida. Y ven a Jesús resucitado. Y Pedro y los demás discípulos y los que se habían escondido, ahora ya no tienen miedo. Ahora salen a la calle y comienzan a decirle a la gente, sepan esto, Dios resucitó a Jesús. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. El que había muerto se ha levantado de la tumba, se ha levantado porque Dios lo ha resucitado. Aleluya. Ahora, nota eso. Algo extraordinario había sucedido. Y Lucas escribe acerca de esto. Y esta gente se llena de valor. Por eso, Lucas no solo escribe el Evangelio de Lucas, lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, sino que también escribe lo que hoy conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles. Y recuerda lo que te dije, Hechos de los Apóstoles registra 30 años, los primeros 30 años de la vida de la iglesia. Y Lucas lo ha registrado. Dedicó mucho tiempo a esto porque algo extraordinario había pasado. A ver, di conmigo, algo extraordinario. Vamos fuerte, algo extraordinario había pasado. Ahora, nota, no es que algo extraordinario había sido escrito. Es que algo extraordinario había pasado. Aquel que había muerto ha resucitado. Esto es algo que tenemos que documentarlo. Esto es algo que tenemos que registrarlo. Esto es algo que otros necesitan saber. Y claro, atentos con esto. Cuando Lucas está escribiendo, Lucas no está pensando, voy a escribir la Biblia. De hecho, ni siquiera está pensando, voy a escribir esto para que en el mundo entero, por los siguientes 2000 años, se lea acerca de eso. Él no tiene eso en mente.
Él solamente está escribiendo porque algo extraordinario ha pasado y él quiere que este amigo llamado Teófilo conozca de manera ordenada y detallada las cosas que habían pasado. Por eso se dedicó con esmero a escribir. Ahora, sabemos hoy que Lucas no fue el único que escribió acerca, por ejemplo, de los hechos, acontecimientos de la vida de Jesús. Hay otros escritores que tenemos en nuestra Biblia. Y otro de los escritores que tenemos en la Biblia fue Pedro. Ahora, Pedro, él no escribió directamente un evangelio, pero sabemos que Pedro le dictó, le contó y animó a escribir a este hombre llamado Marcos acerca de la vida y de los acontecimientos de Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Porque un seguidor de Jesús y un escritor llamado Papías en el siglo II se cree que era un discípulo de Juan el apóstol. Papías dejó escrito, y lo tenemos históricamente, dejó escrito que Pedro le dictó a Marcos para que Marcos escribiera también acerca de la vida de Jesús, esto que hoy conocemos como el Evangelio según San Marcos. Y tú puedes ver la forma de escribir de Marcos, el estilo de escribir, cuenta la historia de Jesús, pero hay un estilo particular, porque Marcos no fue que escribió tampoco para todo el mundo. Cuando Marcos está escribiendo lo que Pedro le está relatando, Marcos no lo escribe pensando que él está escribiendo la Biblia o que está escribiendo un libro de la Biblia. No, de igual forma, él está pensando en algunas personas que necesitan recordar, conocer, reafirmar lo que había sucedido. Así que recibe de Pedro y escribe el Evangelio de Marcos. Ahora, vuelvo y repito, en ese momento él no está pensando, voy a escribir el Evangelio de Marcos. Él está escribiendo un documento donde están los relatos de la historia de Jesús. Pero otro de los escritores que tenemos en la Biblia es Mateo. Mateo sí fue uno de los 12. Mateo sí caminó con Jesús. Y lo interesante con Mateo, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, tú vas a encontrar que Mateo hace mucho énfasis a las escrituras judías de la antigüedad, a esas escrituras que los judíos conocían como la ley y los profetas. Y Mateo hace mucho énfasis a eso, porque cuando Mateo escribe, él le escribe pensando en los judíos. Él escribe pensando en los judíos. Yo quiero contarles el relato de los acontecimientos, de la vida de este hombre llamado Jesús. Y quiero contarles esto porque ustedes necesitan saber que eso que nos dijeron los profetas, eso que lo tenemos registrados en nuestros registros de la antigüedad, esos anuncios proféticos acerca de un Mesías que vendría, eso se ha cumplido. Y eso se cumplió en la vida de este hombre llamado Jesús. Y Mateo lo registra también. Y él escribe para que muchas personas de su pueblo, muchos judíos que escucharon historias acerca de Jesús, pudieran verlas y verlas desde una perspectiva mucho más clara, entendiendo que ese hombre que conocieron como Jesús es el Mesías anunciado en la antigüedad. Pero también tenemos otro relato biográfico acerca de Jesús, y lo conocemos hoy como el Evangelio de Juan. Y este fue el último de los 4 que se escribió. Juan escribió este evangelio casi al final del primer siglo, alrededor del año 90. Juan era ya un anciano, no le quedaba mucho tiempo de vida. Pero en ese tiempo Juan también se dedica a escribir lo que había sucedido. Y lo escribe aún sabiendo que ya otros
habían escrito, porque recuerda, Juan conoció a Lucas y a Marcos y por supuesto a Pedro, porque estuvo con Pedro, y a Mateo, porque también caminó con Mateo, pero Juan en el final de su vida también hace un gran esfuerzo por escribir lo que había sucedido con Jesús. Y escribe estas cosas. Y él en el final de su libro nos explica por qué escribió. Y cuando vemos Juan capítulo 20, verso 30, escucha, Juan dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. En otras palabras, Juan está diciendo: escuchen, no les estoy diciendo todo lo que Jesús hizo, porque hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y tú te puedes dar cuenta cuando lees Mateo, Marcos, Lucas, y cuando lees Juan, te vas a dar cuenta que hay cosas que mencionan Mateo, Marcos y Lucas que Juan no las menciona. Pero Juan explica al final de su libro: hey, yo les he escrito esto, aunque no les he escrito todo lo que Jesús hizo, no está registrado en este libro. Pero entonces dice el propósito que él tuvo en mente al escribir Juan. Este relato, recuerda, él no está pensando que está escribiendo el evangelio de Juan, pero él está escribiendo el relato de la historia de Jesús. Y Juan dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes... Y se dirige al que le lee, a cualquiera que le lee. Estas cosas se han escrito para que ustedes, escucha, y aquí tú y yo podemos tomar esto de una forma personal. Juan nos está diciendo y te está diciendo: sabes Alfredo, Miguel, María, Oscar, sabes Ana, sabes Patricia, sabes, estas cosas fueron escritas para que tú y yo, y entonces dice, para que ustedes crean. No escribí todo, pero lo que escribí, lo escribí para que ustedes crean. Estas cosas las he escrito para que ustedes crean. Ahora, a algunas personas cuando se relacionan con la Biblia, cuando piensan en la Biblia, y vuelvo a lo que dije al principio, crecimos escuchando de niños historias que nos parecen de adultos fantasiosas. Y luego escuchamos personas argumentando cosas como: no leas toda la Biblia porque te puedes volver loco. Eso en realidad no es muy cierto. Son cosas de religiosos, pero no son cosas de religiosos. Son hechos, son cosas que sucedieron, son cosas que fueron investigadas, son cosas que fueron documentadas. Y Juan dice: sí, les escribí estas cosas para que ustedes crean. Y algunos hoy, al ver esas cosas, dicen: ay, es que yo ya no creo. Ahora, con todo respeto te pregunto, ¿qué es lo que no crees? ¿Qué es en lo que no crees? ¿En la Biblia? Porque en este punto Juan no está diciendo: estoy escribiendo la Biblia para que creas. No, he escrito estas cosas que han sucedido acerca de la vida de Jesús para que ustedes crean. Y luego dice Juan: para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y mira qué maravilloso eso. Juan está diciendo: si lo único que tú escuchas, si lo único que tú lees acerca de Jesús es esto lo he escrito de tal forma que sea suficiente para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer tengas vida eterna. Amén. ¿Sabes que hubo un tiempo en la historia donde se le decía a la gente, no se le decía a la gente: lea toda la Biblia, se le decía a la gente: lee Juan? Y yo recuerdo incluso también de niño,
estando conectado con la iglesia. Yo recuerdo que incluso había una literatura que era un librito y solo era Juan. Y qué maravilloso, y quiero dejarte esto: si tú no has leído el Evangelio de Juan de principio a fin, te animo a que lo leas. Porque Juan dice, si lees este Evangelio, solo este Evangelio, con esto que les he escrito, ustedes van a creer. Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado. Y al creer que es Hijo de Dios, ustedes tendrán vida. Y esa vida es la vida eterna que Cristo nos ofrece. Amén. Esa es la vida eterna. Ahora, déjame comentarte algo ya para cerrar esta parte. Déjame comentarte algo. En ese punto, cuando Juan escribe al final del siglo I, escucha, no hay Biblia. Es decir, ellos no tienen una Biblia. Ellos solamente tienen registros, relatos que se han documentado. Algunas copias, por cierto, se hacían copias para llevarlas a otras regiones, y los historiadores dicen la fidelidad y la exactitud de esas copias al escribirlas, al transcribirlas, era del 99.6%. Eran sumamente fieles la copia al original. Y algunos leían por allí lo que Lucas escribió, otros en otra región lo que Marcos, otros lo que Mateo, y ahora otros al final del primer siglo están leyendo lo que Juan escribe. Pero no está la Biblia. Hay cristianos por todas partes. Al final de ese primer siglo de la iglesia, hay cristianos judíos, hay cristianos griegos, hay cristianos bárbaros, hay cristianos en todas partes. Se ha multiplicado, la iglesia como movimiento ha crecido. Pero cuando ellos reciben esto, por cierto, también en esos años se levantó un líder importante, un hombre, un plantador de iglesias. Luego les hablaremos de ellos en el resto de la serie. Pero un plantador de iglesias que también comenzó a escribir cartas para enviarlas a las iglesias donde él había estado para plantarles. Pablo. Ahora, lo cierto es esto, y yo quiero que tengas esto presente. Cuando en esos primeros años de la iglesia, aquellos que se conectaban con Jesús leían lo que Lucas había documentado y registrado, lo que Marcos, lo que Mateo, lo que Juan. Cuando ellos leían eso, desde un principio ellos consideraron que eran documentos valiosos y confiables, sagrados e inspirados. Finalmente ellos comenzaron a ver esos documentos como sagradas escrituras, como sagradas escrituras. Ahora, ¿por qué razón los consideraban valiosos y confiables? Porque muchos de ellos leían lo que Lucas estaba registrando y no lo leían porque eso había pasado cientos de años atrás, o porque a un tercera o cuarta persona se los había contado. No, muchos de ellos leían eso y sabían, esto es cierto porque yo estuve ahí, o esto es cierto porque mi papá me lo contó. Ellos eran cosas que acababan de ocurrir, no hacía mucho tiempo. Por eso ellos leían eso y ellos decían, esto es valioso, esto es confiable, esto es sagrado e inspirado, porque está relatando algo extraordinario que ha ocurrido. Y lo consideraban las sagradas escrituras. Ahora, las cosas para la iglesia no fueron fáciles. Avanza el primer siglo, llega el segundo siglo, comienza a difundirse el mensaje de Cristo. Muchas personas creen, pero recuerda, el imperio que dominaba en toda esa época, y esto es historia, el imperio que dominaba era el imperio romano. Y la iglesia, para la iglesia no era un tiempo fácil, era un momento difícil. Y te voy a decir por qué. Porque los romanos tenían dioses. Y ellos, cuando conquistaban una región, ellos respetaban que tú adoraras tus dioses si querías, pero que también adoraras sus dioses.
Y la razón por la que ellos te pedían eso es porque en la creencia de ellos era: si estamos en esta región y la hemos dominado, tú tienes que adorar a nuestros dioses para que nuestros dioses estén felices. No basta con que nosotros solo los adoremos. Y un historiador, un escritor de ese tiempo cuenta lo que sucedía con la iglesia y el imperio romano, porque los cristianos no adoraban los dioses de los romanos ni adoraban al César. Entonces Tertuliano escribió esto y nota, porque esto yo lo leo y yo digo: wow. Escucha, Tertuliano escribió y dijo: si el Tíber, que era un río, se desborda, o si el Nilo no crece y no pueden regar los sembradíos, si el cielo no proporciona lluvia, si la tierra ha temblado, si hay hambruna, si hay peste, enseguida se oye el grito: los cristianos a los leones. ¿Entienden lo que Tertuliano está diciendo? Ese es el tiempo que vivimos. Es el tiempo donde cualquier cosa mala que sucede y que los romanos pueden interpretar, esto sucede porque nuestros dioses están molestos. Y están molestos porque esta gente no quieren adorar a nuestros dioses. Entonces los cristianos a los leones. Y no a la avenida Los Leones, era a los leones. Yo leo eso y digo: wow, increíble esto. No eran momentos fáciles para estos seguidores de Jesús en esa época. Y la cosa se agudizó porque, sabes, a finales del siglo III se levantó un emperador romano llamado Diocleciano. Diocleciano en el año 303 estableció un decreto. Y el decreto decía que todos los seguidores de Jesús que tuviesen escrituras cristianas debían entregarlas para que fuesen quemadas, para que ya nadie leyese. Y si alguien se negaba a entregarlas, el decreto decía: deben asesinar en este orden a sus hijos, a su esposa y finalmente al padre de esa familia. ¿Y sabes lo que sucedió? Diocleciano fue, debido a su edicto, a su decreto, levantó la peor persecución que tuvo la iglesia en ese tiempo. La peor persecución, debido a ese edicto. Y comenzaron a ir a las casas: ¿tienes escritos cristianos? Vamos, ¿tienes escritos? No, no tenemos nada. Vamos, asesinen a sus hijos o a su esposa, o hacia, si tiene algo que sea cristiano. Y muchos de esos seguidores de Jesús que en ese momento tenían escritos cristianos, ¿sabes qué hicieron? Arriesgaron su vida para proteger esos escritos. En el año 323 se levanta otro emperador romano. Quizás lo has escuchado: Constantino el Grande. Y Constantino el Grande anula el decreto de Diocleciano. Dice: eso se anula, y le da la oportunidad, y prácticamente Constantino hace que el cristianismo se convierta casi que en una religión favorita o predilecta para los romanos. Y por primera vez en toda la historia permite que los cristianos puedan reunirse públicamente en la región, en todas las regiones del Imperio Romano. Y Constantino permite por primera vez que entonces los cristianos comiencen a trabajar con esos relatos, con esos documentos, con esos escritos valiosos, confiables, sagrados, inspirados, sagradas escrituras. Comiencen a trabajarlos a la luz pública sin que su vida sea amenazada. Por primera vez en la historia, en el año 323 comienza a permitirse esto. Y allí la iglesia comienza a trabajar públicamente con estos documentos. ¿Qué más sigue en esa historia? Se lo vamos a contar la próxima semana. ¿Está bien? La próxima semana vamos a seguir viendo esa historia de la Biblia para gente adulta. Pero quiero decirte algo. ¿Por qué creemos que esto es tan valioso de escuchar?
Porque si tú eres alguien que es creyente y escuchas la historia de la Biblia, como este libro que recibimos empastadito y arregladito llegó a nuestras manos, cuando escuchamos la historia de la Biblia, si ya eres creyente, tu fe se nutre, se robustece. Si eres alguien que dice, es que yo no creo, a mí me parece. Cuando conoces la historia de la Biblia, déjame decirte, vas a tener que comenzar a revisar si creerás o no creerás en cosas que históricamente están bien documentadas, bien registradas. Estoy seguro, como dijo Juan, podrías llegar a la conclusión: realmente Jesús es el Hijo de Dios, y al creer en Él tendrás vida, esa vida eterna que Cristo te ofrece. Ora conmigo. A ver, allí donde estás, inclina tu rostro, ora conmigo. Padre, hoy queremos darte gracias. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Qué maravilloso es conocer historias de la Biblia. Esas historias que de niños nos han inspirado, han traído ánimo a nuestro corazón. Pero Dios, qué bueno, hoy podemos escuchar el comienzo de la historia de la Biblia. Y lo necesitamos como adultos. Necesitamos saber cómo fue que este libro sagrado llegó a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias porque tu muerte, pero tu resurrección por encima de todas las cosas, detonó el interés en escribir acerca de esto, para que quienes no estuvimos en ese momento pudiésemos escuchar cientos y miles de años después acerca de ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, durante ese tiempo, para que nuestra fe sea nutrida y fortalecida en Cristo Jesús. Amén. Amén.